Para el proyecto final se nos asignó buscar de diferentes países diferentes puntos, como lo son su presidente o gobernante, qué régimen político siguen, cómo es su economía, cómo es su educación y cómo están enfrentando a esta pandemia del COVID-19 hoy en día. Bueno, China es gobernado por Xi Jinping. China es el país más grande del mundo y el que alberga la mayor cantidad de habitantes en un mismo territorio. Se estima que alrededor de 1.400 millones de personas habitan nomás en China. También es un país comunista, por lo que toda esta cantidad de habitantes pues nomás son regidos por un solo partido, el cual es el Partido Comunista Chino. Este partido ha estado gobernando desde 1949 hasta nuestra fecha, o sea, muchísimas décadas. También los ciudadanos, por lo que son comunistas, no pueden tener unas elecciones libres y poder seleccionar a sus presidentes o a sus gobernantes. Su economía es altamente diversificada, por lo que se enfocan en diferentes ámbitos, pero los principales son la manufactura y la agricultura. China es uno de los mayores productores de cereales, arroz, algodón, papas y té. China también es el principal productor mundial del ganado ovino y del porcino y de la pesca, siendo uno de los fuertes de esta región. Además, es el país más rico en cuestión, es uno de los más ricos de recursos naturales y por lo que tiene unas reservas muy grandes de carbón, lo cual hace que su energía primaria sea el carbón, lo que se dice que es alrededor del dos tercios de su energía primaria es a través del carbón. También son el mayor productor en algunos minerales como lo es el estaño, el hierro, el oro, los fosfatos, el zinc, el titanio, entre otras. Y tienen importantes reservas de gasolina y gas natural, los cuales pues los vuelven el quinto mayor productor del mundo de estas cosas. El sector de la industria, como es de esperarse, abarca el 40.6% del Producto Interno Bruto de China y emplea a alrededor del 28.2% de la población total, convirtiéndola en la segunda economía más grande del mundo, teniendo uno de los crecimientos de Producto Interno Bruto más grandes del mundo. También la educación de China está estipulada en 9 años obligatorios, pero también disponen de la educación preescolar, conformada por guarderías infantiles y kinder. Estos son de enseñanza obligatoria. Luego se imparten las escuelas secundarias superiores comunes y también existen las escuelas secundarias vocacionales, así como la enseñanza superior, que ya lo mencioné anteriormente. Además funciona la enseñanza para adultos mayores y esta se logra de formas muy diversas. El porcentaje de analfabetismo de China es muy bajo, siendo de el 4% nada más, ya que China ha implementado en todas sus zonas urbanas y rurales la educación obligatoria gratuita, ya incluido fondos para este fin. También China aplica el régimen de becas y de subsidios al estudio para garantizar este derecho a las personas, para que las personas se puedan educar realmente, para que reciban esa educación y puedan aspirar a llegar a la educación superior. China ha sido uno de los más afectados respecto a la pandemia que estamos viviendo hoy en día, llegó un punto que eran los del foco mayor, ya que ahí fue donde se originó esta pandemia. Ellos han utilizado diferentes herramientas tecnológicas innovadoras, pero se podría decir que son polémicas, ya que una de estas son como el rastreo de los teléfonos para evitar que las personas salgan de sus hogares y mantener la sana distancia. También el reconocimiento facial en las caras, que controlan la temperatura de las personas, pues ya por los síntomas que tiene este virus, que uno
de ellos es la temperatura. También han mandado drones para pues, monitorear a las calles y que se mantenga la cuarentena. También hay que tener en cuenta que su cultura es muy dócil, siempre le hacen caso a su gobernante. Entonces esto facilita estas medidas para combatir la pandemia. Pues causando que las personas no podían salir y ayudaba a que esta pandemia pues disminuyera y sus casos disminuyeran hasta el punto de que ahorita ya están casi saliendo de la pandemia y muchos de los lugares que habían creado justamente para atender a las personas están cerrando por esta falta de personas que están siendo afectadas por el virus. Estados Unidos es regido por Donald Trump, en el cual tienen un régimen federal, en el cual se denomina que es un sistema político en el cual sus funciones del gobierno están repartidas entre el poder central y sus estados asociados. También Estados Unidos, siendo un pionero en la teoría y en la práctica de este sistema político, nos dice que el gobierno federal solamente ejerce de forma exclusiva las competencias mínimas e indispensables para garantizar la unidad tanto política como económica de la nación y en materias como la política exterior y de defensa. Sin embargo, en las otras competencias, a diferencia de los estados centralizados, el resto de las competencias, como ya lo mencioné, son acatadas por los diferentes estados federados o también se ejercen de manera coordinada con el gobierno y con los estados federados. La economía de Estados Unidos es mixta, siendo la economía más grande del mundo. Por arriba de China, Estados Unidos es un país altamente industrializado, con altos niveles de productividad y uso de tecnologías modernas para su desarrollo económico. También los sectores clave que incluyen es la agricultura, en los cuales se predomina la cosecha de maíz, soya, las reses, que es de parte de aquí, y el algodón. También en la manufactura de maquinaria, productos químicos, comida y automóviles. Y en el mercado terciario hay un auge enfocado a las finanzas, a los seguros, a los bienes raíces y a los arrendamientos. El sector agrícola americano es sin duda uno de los más grandes en el mundo, por lo que nomás California produce más de 1/3 de los vegetales que se producen en todo el país y 2/3 de las frutas y frutos secos de todo el país, por lo que podemos ver que son uno de los mayores productores en el sentido agrícola. El país también es el mayor productor de gas natural, aluminio, en la industria aeroespacial, en la farmacéutica, en la electricidad, en la energía nuclear. También siendo el tercer productor mundial de petróleo. Aquí podemos ver que su economía es muy sólida, ya que se enfocan en diferentes ámbitos, no solamente en uno, o también, aparte de enfocarse en los primarios, se enfocan en los terciarios, lo cual les hace que tengan una base muy sólida en cuestión de economía. Su educación es a través de 12 años que se comienzan, y de ahí se comienzan las enseñanzas superiores, el college o la universidad, siempre habiendo aprobado todas las materias requeridas para el siguiente curso. Es particularmente descentralizado su sistema de educación, dado que la gestión y financiamiento escolares es un asunto dependiente de cada uno de sus estados. Las diferentes comunidades locales también pues, no dependen de un organismo en sí, como aquí en México, que es la SEP.
Los colegios están gestionados y regularizados y financiados por el distrito escolar al que pertenezcan. Ellos han sido uno de los grandes afectados por el COVID-19, ya que por su negligencia, básicamente, la pandemia creció de manera exponencial en este lugar, siendo ahora uno de los focos más grandes de la pandemia, quitando a China de su puesto. Pues ya que ellos pensaban que no era un gran problema y la pandemia se iba a solucionar rápidamente. Sin embargo, pues fue contraproducente, ya que ahora ellos están sufriendo mucho por esa cuestión. Hasta que empezaron a brotar los casos de esta pandemia, o bueno, del COVID-19, es cuando ellos empezaron a tomar acciones para poder frenar esta pandemia. Después del brote que convirtió a Estados Unidos a uno de los epicentros del virus, es cuando empezaron a tomar las acciones, como ya les dije, cerraron fronteras y empezaron a tomar acciones de distanciamiento social, al igual que en China, para así tratar de evitar ese contagio masivo que ya estaba siendo ocasionado por su negligencia, el cual pues no sirvió porque ya el virus ya está esparcido por casi todo el país por esta negligencia de ellos. Entonces, hasta el día de hoy, pues ellos siguen peleando para solucionar este problema, que puede ser que realmente están avanzando, o sea, disminuyendo los casos. Sin embargo, pues todavía tienen un largo camino que recorrer por omitir o pensar que era falso y que iba a pasar rápidamente. Ahora seguimos con México. El presidente de México es Andrés Manuel López Obrador y México tiene un régimen bastante variado, ya que es una república democrática representativa, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Por república entendemos que es un gobierno caracterizado por la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. También es democrática, ya que las personas pueden tomar decisiones como qué presidente los va a gobernar, que en la toma de decisiones pueden dar sus opiniones, pueden ver si esto se va a hacer, esto no se va a hacer. También es representativa, ya que hay una persona en cada estado que es el gobernante del estado, que lleva todas esas propuestas y todas esas cosas que el pueblo de ese estado ha dicho y se lleva al Distrito Federal, que es la capital de México, que es la sede de los poderes de unión, que es donde el poder legislativo, ejecutivo y judicial se juntan, o es donde está su sede para tomar las decisiones más importantes en México. La economía de México es una de las 15 economías más grandes del mundo. Para muchos esto podría ser una tontería o algo que no puede ser. Sin embargo, pues también es la segunda economía más grande de América Latina. El país es altamente dependiente de Estados Unidos a pesar de esto, ya que es su mayor socio comercial y el destino del 80% de nuestras exportaciones. Los desafíos claves que aún deben abordarse incluyen la alta dependencia económica de Estados Unidos, las tasas de criminalidad que ya todos conocemos, el aumento de las desigualdades de ingresos, el debilitamiento de la infraestructura y la educación, y décadas de subinversión en el sector petrolero, ya que nomás nos hemos enfocado en eso y no hemos podido invertir en otras áreas para poder hacer que la economía de México crezca. La economía de México, pues a pesar de esto, es diversificada, ya que incluye industrias de alta tecnología, de producción de petróleo, de explotación de minerales y manufactura. La agricultura también toma gran parte de la economía de México, ya que se encuentra una de los principales productores en esta área. También es uno de los productores más grandes en una cantidad vasta de minerales, como lo es la plata, la fluorita, el zinc y el mercurio.
Además, las reservas de petróleo en México son muy grandes, lo que hace que sea una de las posiciones más preciadas del país. La educación en México es que todos los ciudadanos tienen el derecho a recibir educación y el Estado se encarga de impartir el nivel básico, que está compuesto por preescolar, primaria, secundaria y el nivel medio superior o conocido como preparatoria. Después sigue la educación superior, que ya son las universidades. Según la ley, esta educación pública debe ser laica, obligatoria y gratuita y de calidad. Sin embargo, pues aquí en lo de calidad se podría discrepar un poco, ya que todavía falta mucho por avanzar. Sin embargo, pues se han hecho grandes avances en esta cuestión. También existen colegios privados, generalmente ligados a la Iglesia Católica, que pueden impartir su educación religiosa, pero no reciben fondos públicos, por lo que se tienen que subsistir por una colegiatura o un pago mensual para poder mantener la escuela. Luego sigue el grado superior, que son las universidades, que se imparten en institutos tecnológicos, escuelas normales y universidades tecnológicas, que pueden ser públicas o privadas. Y las universidades públicas cuentan con el financiamiento estatal, pero aún así es necesario pagar cierta parte de la matrícula. Las universidades siguen un modelo similar a la estadounidense, en el que se imparten según títulos de licenciatura, maestría y doctorado como su último nivel. También México ha estado enfrentando el COVID-19 y le ha pegado de una manera brusca, ya que pues, se podría decir que los mexicanos vivimos de una forma diaria. Ganamos el sustento diario, no un sustento para el futuro. Sin embargo, pues esto es lo que nos ha afectado principalmente. México pues está afectando a una gran dificultad económica. Sin embargo, pues allá había protocolos y medidas de contención ya existentes de la pandemia del H1N1 que surgió aquí en México, ya que en ese tiempo pues México pudo aprender mucho sobre las pandemias y son los protocolos que hoy en día están utilizando. Sin embargo, como ya les dije, el principal problema es el del presupuesto, el dinero que tienen las instituciones de salud para tener el equipamiento y las pruebas para el COVID-19. Por esto, no porque no existan los protocolos ni nada de esto, México está sufriendo, sino básicamente por la economía que es de México, como ya les dije, que es día a día, que es el sustento diario, no el sustento a futuro. Ahora prosigamos con España. España es un estado democrático de derecho y bienestar, cuyo gobernante es Pedro Sánchez. El sistema de gobierno de ellos es basado en la soberanía nacional, la división de poderes y un sistema parlamentario. El sistema parlamentario es el papel central que tiene el poder legislativo, la máxima autoridad. La soberanía nacional corresponde al pueblo español, lo cual es decir, todos los ciudadanos son titulares y participan en asuntos públicos. De ahí se deriva el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Para las elecciones o para asuntos públicos, ellos utilizan las elecciones libres, las cuales son universales y secretas, al igual que en México. Los ciudadanos también participan en asuntos públicos de forma directa, en casos previstos por la ley o las normas. La economía de España se basa básicamente en el sector terciario y el turístico. El sector turístico abarca un 67% del Producto Interno Bruto del país, por lo que es el segundo destino más turístico o popular del mundo. Al igual la agricultura y el sector industrial, pero en menor medida. Gracias a la pandemia están siendo fuertemente afectados, ya que, como podemos ver, su economía se basa en el turismo. Y pues ahorita no puede haber turismo por la pandemia, por lo que están sufriendo una grande
un gran declive en su economía. También la educación de España se ofrece de manera gratuita desde la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria o también llamado la ESO y el bachillerato, los cuales son obligatorios y totalmente gratuitos. Mientras que la formación profesional, la formación de adultos y la enseñanza universitaria no lo son. Además, también ofrecen enseñanzas de idiomas, artísticas y de deportivas, consideradas enseñanzas de régimen especial. Las medidas que están tomando para enfrentar a esta pandemia fueron el distanciamiento social, al igual que en todos los países, el aislamiento para reducir el contagio de las personas, al igual que la sanitización de los lugares públicos, ya que ha sido uno de los países más afectados por esta pandemia y los contagiados pues no ha sido mucho menos, también ha sido pues considerable y han muerto bastantes personas. Después de varios meses han empezado a ver que se ha estado progresando y ya mero salen de la pandemia. Sin embargo, todavía están conservando las medidas preventivas para así salir lo antes posible de esta pandemia y poder reactivar su economía. Sin embargo, pues ellos, como ya mencioné anteriormente, dependen de los otros países de que sigan las medidas y que esta pandemia se acabe para que su economía vuelva a subir y no estén sumidos en esa pobreza que se avecina. Sigamos con Italia. Italia es una república parlamentaria, democrática, representativa y multipartidista, muy parecida a España, cuyo gobernante es Sergio Mattarella, el cual ya lleva varios años gobernando este país. El poder judicial, desde luego, como en Italia, está dividido del ejecutivo y del legislativo. Como república parlamentaria, la dirección política toma cuerpo a través de la relación de confianza que vincula al gobierno y a la Cámara del Parlamento. Que la Cámara del Parlamento se divide en dos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados alberga alrededor de 630 diputados y en la Cámara de Senadores 315. La economía de Italia es muy vasta, ya que no solo se enfocan en un solo ámbito. Una de ellas es la agricultura, ya que son el mayor productor europeo de arroz, frutas, verduras y vino. La actividad industrial del país se concentra en la parte norte y también Italia es el mayor exportador de artículos de lujo, como lo son los autos o la ropa. Otras industrias italianas muy importantes son las máquinas de precisión, los productos químicos, los productos farmacéuticos, los artículos eléctricos y la moda. El país ha sufrido una gran desindustrialización por una crisis financiera mundial que pasó hace pocos años, pero sigue siendo la segunda mayor potencia manufacturera de Europa y la séptima más grande del mundo. El turismo también ayuda a Italia en la parte económica. También se dice que es una de las industrias de más rápido crecimiento y más rentable. Sin embargo, la economía de Italia, como ya dije, se vio grandemente afectada por la crisis financiera mundial y sin embargo ellas pudieron salir de la recesión no hace muchos años, en el 2015, hace alrededor 5 años. La educación de Italia es obligatoria de los 6 a los 16 años de edad y se divide en 3 etapas fundamentales: la primaria, la secundaria y la superior. El Estado es el responsable de darle educación a los italianos, lo cual permite la formación también en escuelas privadas, siempre y cuando estos cumplan las normas que ellos exigen. La educación superior en Italia incluye la formación profesional, la artística, la musical y la universitaria.
Yo creo que es muy importante desarrollar la artística y lo musical, ya que de ahí te puedes desarrollar muchas habilidades que te ayudan en las demás áreas. Italia ha estado enfrentando al COVID-19, a la pandemia, de una manera pues que les ha afectado mucho, ya que se convirtieron en el primer país de Europa y el segundo después de Irán en activar un bloqueo total de su territorio por la crisis que estaban sufriendo derivada a la cantidad de contagios que estaban surgiendo. También es el segundo país más afectado por el coronavirus, con casi 64.000 casos y 6.000 muertos. Desde el principio de la pandemia sufrió una explosión de casos que llevó al confinamiento parcial hasta el total. Se designaron zonas rojas, amarillas y verdes en todo el país, denotando la cantidad de contagios que había en cada uno. Hoy en día ya están tomando acciones para resolver la pandemia, los cuales les están funcionando. Sin embargo, ellos se preocupan más, o lo que les está preocupando más en este momento es la economía y reactivar ese sistema económico que ellos tienen. Así, evitar que Italia caiga de nuevo en la recesión de la que acaban de salir hace 5 años. Por esto, ellos tomaron estas medidas drásticas para evitar esta recesión que podría llegarles en un futuro. Y por último, llegamos a Canadá. El primer ministro de Canadá es Justin Trudeau. Canadá es una monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria. Está constituida por 10 provincias y 3 territorios. Los principales idiomas en Canadá son el inglés y el francés. La reina Isabel II sigue siendo la jefa de gobierno del país, por lo que esto nos denota por lo que sigue siendo una monarquía constitucional. Sin embargo, pues ella tiene sus delegados ahí, por lo que es el primer ministro y su gabinete, los cuales ejercen el poder ejecutivo. El poder legislativo es ejercido por el parlamento, y el pueblo, al ser una democracia también, puede elegir a sus representantes. La economía de Canadá es muy extensa y es una de las más fuertes en el mundo. Su tasa de desempleo es de alrededor del 5.4%. Y los sueldos en Canadá han subido en el 2019 a 3.7%, más de en años anteriores. Canadá es uno de los principales exportadores de productos agrícolas en el mundo, en particular del trigo, y produce el 10% de los cultivos genéticamente modificados del mundo. La pesca es otro sector muy importante para ellos. En Canadá, además, es uno de los principales productores de minerales como lo son el níquel, el zinc y el uranio. El país dispone asimismo de grandes reservas de gas natural y de petróleo, siendo la cuarta mayor reserva de estos materiales en el mundo. Canadá cuenta con varios sectores de la industria primaria, los cuales son muy importantes para ellos, como lo son las energías renovables, el sector forestal, las minas, la cuestión pesquera y la del petróleo y la del gas. Los sectores más importantes para ellos es la educación y la salud, los cuales se le invierte una gran cantidad de dinero para estos sectores. Y los sectores más dinámicos son las telecomunicaciones, la turística, el internet y la ingeniería aeroespacial. La educación en Canadá es obligatoria hasta los 16 años en todas las entidades de Canadá, excepto en Ontario y Nuevo Brunswick, que es hasta los 18 años. Canadá gasta aproximadamente el 7% de su Producto Interno Bruto en la educación. La educación se imparte en los idiomas de inglés y francés, la cual dispone en la mayoría de los lugares de Canadá. Los programas educativos también agregan programas de estudios nativos para fomentar el antirracismo.
Se estudian las culturas aborígenes y sus artesanías, se hacen visitas y hacen asistencia a ancianos y otros miembros de la comunidad. También la espiritualidad indígena y el conocimiento indígena de la naturaleza y sus visitas a comunidades indígenas todavía existen. El sistema educativo de Canadá hace mayor hincapié en el aprendizaje y éxito de materias de necesidad más elemental, como la son las matemáticas, las ciencias del lenguaje y las ciencias en general, mientras que también se imparte la música, las artes visuales y la educación física, pero estas cobran una menor importancia, pero no las dejan de lado. También ellos están afectando o están enfrentando al COVID-19 de una forma bastante buena, ya que durante los primeros meses hicieron el distanciamiento social de una manera inmediata. Antes ellos prohibieron que ya después de la primera oleada del COVID-19 finalizara antes del verano boreal. Canadá solo regresará a la normalidad cuando exista una vacuna, lo que podría tomar un año o un año y medio. Esto dijo el primer ministro de Canadá. Canadá se encuentra en una etapa temprana de la epidemia porque el virus llegó después que a otros países y el pico ocurriría a finales de la primavera. Una vez que pase esta primera oleada, se podrán reanudar algunas actividades económicas de ellos. Sin embargo, es importante que la gente comprenda que ellos deben de permanecer atentos durante un año y medio para poder combatir esta pandemia. Y para esto hay muchas cosas que no podrán hacer durante este tiempo.